Mamá, pregunté, ¿por qué cierras las persianas? En nuestro barrio está Mirón, respondió, observando con un solo ojo la penumbra de los suburbios en invierno. No sabía exactamente qué buscaba mi madre, pero sabía que estaba nerviosa, y eso me ponía nervioso. Aquella Navidad tenía 8 años y las palabras Mirón no significaban nada para mí. Sabía que Mirón era otra palabra para ojo, y no podía evitar imaginarme los ojos en blanco y el sombrero negro del juez Doom en Quien engañó a Roger Rabbit. Hacía más de un mes que había visto esa película, pero aún me producía pesadillas. En mi mente, el siniestro Mirón con cara de loco y ojos vidriosos era un monstruo que se arrastraba por nuestro vecindario con enormes zancadas caricaturescas, apretando su cara blanca y gomosa contra nuestras ventanas por la noche. Incapaz de dormir, me quedaba mirando las sombras de los árboles en la pared de mi habitación, intentando convencerme de que no eran los dedos demasiado largos del Mirón. A la mañana siguiente, sin embargo, tuve que enfrentarme a algo aún más aterrador para mi mente de 8 años, que el Mirón. Mi madre insistió en acompañarme a la parada del autobús. Solo por seguridad, dijo, pero no tendría que soportar las burlas y risas de los compañeros de clase durante el resto del curso. Empezó en cuanto subí al autobús, un sonoro cántico desde la parte de atrás de Niño de Mami. Niño de Mami, que parecía que no iba a acabar nunca. Intentando ignorarlos, miré por la ventanilla, y lo que vi me heló la sangre. Mi madre caminaba sola a casa, y una figura entre los arbustos la observaba. Una figura con un sombrero negro de ala ancha y una gabardina negra maltrecha. Desde la ventanilla del autobús escolar, que se movía a toda velocidad, no podía ver sus ojos redondos y locos, pero sabía que estaban allí de todos modos. «Espera», grité. «Detengan el autobús». Risas. Los cánticos de Niño de Mami se hicieron más fuertes. El conductor me ignoró. En el colegio, no podía concentrarme en nada. ¿Y si el Mirón se había acercado sigilosamente a mi madre con esos pasos imposiblemente largos y silenciosos? ¿Y si le hubiera rodeado la boca con una mano sucia y enguantada de negro y se lo hubiera llevado a rastras? ¿Y si? Respiré aliviado cuando vi a mi madre esperando expectante en la parada del autobús aquella tarde. En lugar de intentar zafarme, le agarré la mano y se la apreté con fuerza. Me di cuenta de que había cosas peores que las burlas de mis compañeros de clase. Cosas que se escondían entre los arbustos y se arrastraban en la oscuridad, cosas como un Mirón. Aquella tarde, silencié mi videojuego para escuchar la conversación de mi madre con una de sus amigas de nuestra calle, Evelyn. Al parecer, Evelyn había salido de la ducha y se había encontrado a un hombre con sombrero negro y gabardina rebuscando en sus cajones. No entiendo por qué alguien querría robarle la ropa a una chica tonta, pero Evelyn parecía estar muy asustada, aunque si el Mirón se parecía en algo a lo que imaginaba, yo también lo habría estado. Mi madre invitó a Evelyn a pasar la noche con nosotros. Respiré aliviado cuando se negó. Evelyn olía a clavo y siempre me estaba haciendo preguntas cuando yo solo quería jugar. La policía estaba aparcada delante de su casa, le dijo Evelyn a mi madre, y además Claire llegaría pronto. Claire era la mujer que vivía con Evelyn, aunque no sabía exactamente de qué se conocían. Mi madre hizo todo lo posible por tranquilizar a nuestra vecina antes de colgar. Al menos no ha habido más violencia, dijo en voz baja. No pude oír la respuesta de Evelyn, parecía que estaba mandando callar a mi madre, apresurándose a colgar. Las palabras de mi madre distaban mucho de ser reconfortantes. ¿Cómo sabía ella que ese Mirón no había escondido un montón de cadáveres en el bosque junto al parque? Tal vez seguir a la gente y entrar en sus casas era solo el principio. Tal vez el Mirón solo estaba entrando en calor. ¿Y por qué había dicho más violencia? Había ocurrido algo así antes. ¿Era algo con lo que tenían que lidiar los adultos normales? A los 8 años, no tenía ni idea. Esa noche cerré las cortinas. Solo para estar segura, había dicho mi madre. Pero eso no me facilitó el sueño. Sobre todo cuando oí aquel ruido carnoso y chirriante contra el cristal. Se parecía muchísimo a una lengua. Me senté en la cama y fuera lo que fuese, empecé a raspar el cristal con las uñas. «Mamá», susurré. Los ruidos eran cada vez más fuertes, frenéticos y hambrientos. En cualquier momento irrumpiría. «Mamá», grité.
Mientras mi madre se levantaba de la cama, unos pasos cruzaron el tejado por mi ventana y desaparecieron. Mi madre me vio señalando las cortinas y las descorrió, con un bate de béisbol en la mano, pero fuera no había más que oscuridad. Mirón. Jadeé. Mi madre sacó la cabeza, buscó pruebas y frunció el ceño. Cariño, ¿estás seguro de que no has tenido una pesadilla? Negué con la cabeza. No podía ver la mancha de saliva en el cristal. Bueno, avisaré, pero no quiero que te preocupes, la policía está buscando al malo y lo van a atrapar. Pensé en lo rápido que esos pasos cruzaron el tejado, dudaba que la policía pudiera moverse tan rápido. Aquella noche dormí en la habitación de mi madre, y aunque ella me tranquilizaba constantemente diciéndome que solo había sido un sueño, me di cuenta de que dejaba el bate a su alcance junto a la mesita de noche. A la noche siguiente, Claire apareció llorando en nuestro porche justo antes de medianoche. Todo el mundo la presentó como la amiga de Evelyn, pero incluso a los 8 años yo sabía que había mucho más que eso. Claire tocaba la espalda de Evelyn cuando venían a las fiestas de mi madre, se reían y terminaban las frases de la otra, y ese era el problema. Escuchando a hurtadillas desde lo alto de las escaleras, capté la deriva enseguida, Evelyn había desaparecido. Y aunque Claire estaba segura de que el mirón del barrio era el responsable, la policía se había fijado en el estilo de vida desviado de Evelyn. Y eso significaba Claire. En aquella época, la mayoría de la gente no hablaba de ciertos tipos de relaciones ni las toleraba, y cualquiera que participara en ellas era sospechoso por defecto. Por supuesto, yo no entendía nada de eso por aquel entonces, pero sí me fijé en un detalle que Claire le confesó a mi madre. El coche patrulla de la policía aparcado frente a la casa de Evelyn y Claire había abandonado su posición cuando se había denunciado el avistamiento del mirón. Mi avistamiento, se me hicieron nudos las tripas, yo era en parte responsable de la desaparición de Evelyn. El mirón podría haberlo planeado todo, asustarme, distraer a la patrulla de policía y luego irrumpir para llevarse a Evelyn. De vuelta en mi habitación, empuñé la navaja hasta que los nudillos se me pusieron blancos, jurando, como había visto en las películas, que le daría a ese maldito mirón lo que se merecía, pero no fue así. Tras la desaparición de Evelyn, los avistamientos de mirones llegaron a su fin. Los intimidantes coches de policía con aspecto de tiburón que habían patrullado nuestro vecindario desaparecieron, dejando tras de sí solo las ventanas vacías de la casa que Claire y Evelyn habían compartido. Me miraban acusadoramente cada vez que pasaba por delante. Aunque al final Claire fue declarada inocente del asesinato de Evelyn, la experiencia le dejó un mal sabor de boca, y nadie se sorprendió cuando se marchó sin dejar dirección. No volví a pensar en ella hasta unos años más tarde, cuando mis amigos y yo probamos nuestro primer cigarrillo en un cobertizo destartalado que habíamos encontrado en el bosque detrás del parque. La primera calada me hizo toser y dar un bandazo, mi pie atravesó el suelo podrido. Debajo había una escalera. Conducía a un sótano de hormigón desnudo que probablemente llevaba años sellado. Pero el olor de allí abajo me resultaba familiar, el perfume de clavo de Evelyn. Me estremecí, inventé una excusa poco convincente y me fui corriendo a casa. Sentí la necesidad de contarle a un adulto lo que había encontrado, pero cuando llegué a la puerta de casa, ya me lo estaba pensando. Si le contaba a alguien lo del cobertizo, tendría que explicarle qué estábamos haciendo allí. No quería meter a mis amigos en problemas. Todavía podía oler ese desagradable humo de cigarrillo en mi ropa, y si los adultos también podían olerlo. Además, no tenía ninguna prueba real, solo un olor familiar. Decidí esconder mi ropa en el fondo de la pila de la colada, darme una ducha y mantener la boca cerrada. Unos meses después, mi familia se mudó y me olvidé por completo del mirón y de mi descubrimiento en el cobertizo, hasta que anoche ocurrió algo que me hizo recordar. Me acosté temprano y me desperté con mi mujer sacudiéndome y susurrándome al oído: cariño, creo que hay un tipo en los arbustos junto a nuestra casa. Salté de la cama y cogí el bate de béisbol que guardaba junto a la mesilla de noche. Lo sentí frío en la mano mientras corría hacia la puerta del patio. Encendí la luz exterior y salté fuera. «Hey», grité, con la esperanza de sonar más intimidante de lo que me sentía. «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, pero sentí que me miraban. No pude evitar imaginarme los ojos de mis pesadillas infantiles, enormes, inyectados en sangre y dementes, los ojos del mirón.
Me entró un sudor frío en la frente mientras empujaba el primer arbusto con el bate, rezando no ver a una cosa horrible vestida con una gabardina fea y un sombrero negro de ala ancha mirándome fijamente desde el otro lado de las hojas. Mi mujer, Kim, estaba en la cocina, con una mano en un cuchillo de carnicero y la otra en el teléfono, lista para llamar a la policía. Cuando me acerqué al tercero, oí gritar a Kim. No había nada escondido entre las ramas, pero me volví a tiempo de ver una larga sombra que se escabullía por nuestro patio trasero y desaparecía entre los árboles junto a los cables de alta tensión. La figura que la proyectaba llevaba una gabardina mugrienta y un familiar sombrero negro. Llamamos inmediatamente a la policía. Nos dijeron que nadie cercano había denunciado a un acosador, pero que aumentarían las patrullas en la zona. No podían hacer mucho más, y decidí tomar cartas en el asunto. Lo que más me preocupaba era que el mirón que había visto era idéntico al de mis pesadillas infantiles. No debería haber sido posible, y sin embargo, expoliado por mis inquietantes recuerdos, hice algo que me había prometido a mí mismo que nunca haría. Empecé a buscar a mis vecinos de la infancia en las redes sociales. Kim roncaba suavemente en el dormitorio contiguo a mi despacho. Las puertas estaban cerradas y yo tenía mi fiel bate junto al escritorio, pero nada de eso me hizo sentir más seguro a la luz de la nueva información que descubrí. Parecía que casi todos mis amigos de la infancia tenían vidas normales, algunas penas, algunas alegrías, una pizca de drama, algún encontronazo con la policía, adicción a las drogas o una carrera llena de éxitos. Para casi todos ellos, las historias eran casi las mismas. Pero para las familias que vivían en Maisby Court, mi calle de entonces, la historia era distinta. Evelyn no era la única que había desaparecido. En los últimos 20 años, se habían producido 5 desapariciones, 3 muertes inexplicables y 2 suicidios. Algo horrible les estaba ocurriendo a los vecinos de mi infancia. El pavor se instaló en mis entrañas como una piedra fría cuando recordé sus casas, sus caras, sus rarezas, los trastos que tenían en sus patios. En cuanto miré el mapa de mi antigua calle, el espeluznante patrón se hizo evidente. La mala suerte que perseguía a los vecinos de mi infancia se desplazaba de izquierda a derecha, empezando por la casa de Evelyn. Aunque casi todos los vecinos de mi calle se habían mudado en los años siguientes a la desaparición de Evelyn, otra extraña coincidencia, el patrón seguía siendo el mismo. Alguien o algo estaba destruyendo nuestras vidas una a una, y mi familia era la siguiente. Llamé a mi madre de inmediato, pero no lo cogió. Eso ya era bastante inquietante de por sí. Mi madre siempre dejaba el teléfono a todo volumen, de día o de noche, y siempre lo tenía a su lado. Sacudí a Kim para que se despertara, la envolví en un abrigo y la llevé al coche. Sabía que mi explicación incoherente de a dónde íbamos y qué hacíamos la había asustado, pero si estaba en lo cierto, no estaba ni mucho menos tan asustada como debería. Conduje en un silencio sepulcral y llegué a la casa de mi madre después de 2 horas de viaje en menos de 1 hora y 20. Todas las luces de la casa estaban encendidas, y las cortinas de la ventana abierta del salón se movían con la brisa. Me apresuré a entrar, bate en mano. Kim y yo registramos la casa de mi madre una y otra vez, pero no había ni rastro de ella. La cama de mi madre estaba hecha un desastre, y ya podía imaginarme cómo podría haber sido. El hombre de negro podría haberse colado por la ventana, subir de puntillas, ponerle un paño de cloroformo en la boca y arrastrarla por la puerta trasera, hasta el bosque. La agenda de mi madre estaba en su mesilla de noche. La abrí y encontré oro. Había mantenido el contacto con gente de Maisby Court. Tenía al menos 5 números de teléfono para probar. Mientras Kim se ocupaba de cerrar la ventana del salón y comprobar las demás cerraduras, yo llamaba a los números de teléfono de mis ex vecinos en el orden en que estaban escritos. Hola, contestó un hombre ronco al cuarto timbrazo. Dave. Soy Brice Letts. Viviste en Maisby Court en los 90, ¿verdad? Brice. Ese chico flaco del final del camino. Mira, Brice, ¿tienes idea de qué puta hora es? Tengo que trabajar mañana. Lo sé y lo siento, pero mi madre ha desaparecido. Supliqué. Necesito saber lo que sabes. Colgó. El siguiente número no era uno al que hubiera llamado si hubiera podido elegir, Claire. Aunque entonces era solo una niña, aún sentía cierta culpa por cómo la había tratado todo el mundo. Ella contestó enseguida, soy Brice Letts. Dije inmediatamente. Mi
madre ha desaparecido y así que es verdad, Claire jadeó. Realmente no hay escapatoria. ¿No hay escapatoria de qué? De lo que todos en Maze Bike Court hicieron cuando era solo una niña. ¿De qué estás hablando? Mira, mi madre. Escucha. Claire gritó. Me senté en la cama deshecho e hice lo que me decían. Por aquel entonces, había un vagabundo que vivía en una choza en el bosque llamado Tom Caulford. Tom era, como decirlo, un viejo verde. Decía guarradas a todas las mujeres y chicas que veía, a veces incluso nos seguía a casa. Se excitaba con nuestro miedo, creo, y espiaba a las mujeres de Maze Bike Court todas las noches, se acercaba sigilosamente a nuestras ventanas, e incluso se colaba en nuestras casas y dejaba rastros de su presencia, solo para hacernos sentir inseguras. La policía se lo llevaba, pero sin pruebas físicas no podían retenerlo mucho tiempo. Un día, se acercó a Evelyn mientras trabajaba sola en el jardín, escupiendo su suciedad habitual, se acercó tanto que ella pudo oler su aliento fétido en la cara, y cuando intentó tocarla, Claire hizo una pausa. Tienes que entender el miedo que teníamos entonces. Todo el mundo estaba en un punto de ebullición, solo queríamos que él, ese hombre al que llamábamos Tom el sucio, saliera de nuestras vidas, por eso Evelyn le golpeó en la cabeza con una pala. Él cayó con fuerza, sangrando, y juró que la demandaría y se quedaría con todo lo que teníamos, así que ella lo golpeó de nuevo. Y otra vez. Dave, al otro lado de la calle, y tu madre oyeron los gritos y vinieron corriendo. Al final, todos los demás también, nadie sintió conmoción ni horror por lo que Evelyn había hecho. Sentimos alivio. El sucio Tom Caulford por fin estaba fuera de nuestras vidas, y nadie lo echaría de menos. Lo enterramos en el bosque junto a su cobertizo, y nunca se lo dijimos a nadie. Eso es horrible, pero, ¿qué tiene que ver con la desaparición de mi madre? ¿No lo entiendes? Tom el sucio no está descansando en paz, se está vengando, hiriendo a nuestras familias una por una. La puerta principal se abrió de golpe. ¿Dónde estaba Kim? Me levanté de un salto, cogí el bate y corrí al pasillo. Mi madre entraba por la puerta, saltó al verme. Brice. ¿Qué haces aquí? Me acaban de llamar del hospital diciendo que estabas en urgencias, pero cuando he ido en coche, punto. ¿Viste a Kim cuando venías? Agarré a mi madre por los hombros. No, debería, sonaba desconcertada. ¿Qué está pasando? Entra en el coche. Voy a hacer una visita a Tom Caulford. Mi madre se quedó boquiabierta. He hablado con Claire, mamá. Lo sé todo, y lo entiendo, pero tenemos que acabar con esto, sea lo que sea en lo que se convirtió Tom Caulford, creo que tiene a Kim. El cielo aclaraba cuando, 2 horas más tarde, nos detuvimos en el aparcamiento vacío del parque de mi infancia, pero la espesa niebla lo volvía todo gris. Las farolas parecían monstruosas, y el bosque parecía hambriento, no podíamos ver a más de 1,5 metros de distancia, cada sonido en el bosque nos hacía saltar. Cogí a mi madre de la mano mientras caminábamos inseguras hacia el cobertizo donde había fumado mi primer cigarrillo, sin saber que un monstruo humano que había llenado de miedo nuestro barrio estaba enterrado a un tiro de piedra. La mano de mi madre temblaba mientras señalaba un terreno lleno de maleza detrás del cobertizo. Metí la pala que había cogido de su garaje en la tierra y empecé a cavar. Apenas sentía las ampollas que se me formaban en las manos, tenía la cabeza demasiado llena de imágenes de mi mujer siendo arrastrada por el bosque a velocidades inhumanas, y de la posibilidad horrible y muy real de que la venganza descerebrada de un pervertido muerto se la hubiera arrebatado para siempre. La hoja de mi pala golpeó algo que no era tierra. Lo enterramos en una vieja maleta. Dave dijo que ayudaría a mantener a los animales alejados del cadáver, tartamudeó mi madre. El plástico negro estaba desgastado, pero intacto. Al apartar más tierra, vi que incluso la cremallera seguía cerrada, casi. Saldría disparada una mano huesuda para agarrarme la muñeca si intentaba abrir el horripilante recipiente. Dudé, y luego pensé en Kim. Le di a mi madre las llaves del coche. Si me pasa algo, murmuré. Corre y no mires atrás. Mi madre negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro. Algo se movió en el bosque brumoso y los dos dimos un respingo. Podría haber sido un búho o un ciervo,
pero el mensaje estaba claro, tenía que darme prisa. Para mi sorpresa, la cremallera seguía funcionando, la niebla se arremolinó alrededor de mi madre y de mí como un ser vivo cuando abrí la maltrecha maleta. Los ojos aterrorizados de Kim me miraron fijamente. La habían doblado y retorcido a la fuerza para que cupiera en el diminuto compartimento, y sus miembros estaban sujetos por las manos y los pies de un cadáver putrefacto, un cadáver que llevaba los restos de un sombrero negro de ala ancha y una gabardina sucia. El cadáver del sucio Tom Caulfort. Con un grito salté al agujero y arranqué los dedos bloqueados por el rigor mortis de las muñecas de mi esposa, la agarré por debajo de las axilas y la arrastré lejos de la calavera sin ojos que nos sonreía. De noche, el espíritu vengativo de Tom el Sucio era una fuerza poderosa y asesina, pero de día, no era más que huesos putrefactos en una maleta. Sujeté a Kim, no estaba preparada para hablar, pero sabía que lo haría cuando llegara el momento. Mi madre levantó las otras herramientas que había traído del garaje de mi madre, carbón y una lata de gasolina, los vertió sobre la maleta, rezó una oración y dejó caer una cerilla. Formamos un círculo y vimos arder el pasado, esperando que nos perdonara, esperando que esta vez no volviera para atormentarnos.